Hoy leemos el Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículos del 10 al 18. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos de hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Quien tenga comida, que haga lo mismo. Acudían también a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. El evangelista San Lucas nos ha presentado las coordenadas histórico-temporales, el tiempo en que Jesús se había hecho presente en Israel había sido descrito como la época de César Augusto. El tiempo en que el Bautista aparece en el escenario en forma, anunciando el reino y la conversión, es el año 15 del imperio del César Tiberio. Y nos habló San Lucas quiénes eran los gobernantes. De Judea, Poncio Pilato. De Galilea era Herodes. De Traconite de Iturea, su hermano Filipo. De Abilene estaba como tetrarca Lisanias. Y los gobernantes de tipo religioso eran Anás y Caifás. Y es en ese tiempo que irrumpe en la historia el hijo de Zacarías, que había pasado su vida en el desierto preparándose, mientras que todo el mundo esperaría que se hubiera ido a la ciudad de Jerusalén a prepararse para ser sacerdote. El evangelista San Lucas presenta este acontecimiento como el cumplimiento de la profecía de Isaías, una voz que clama en el desierto y prepara el camino del Señor. Y así se nos dice que Juan hablaba muy fuerte, muy claro a la gente que venía a él, llamándolos incluso raza de víboras, creyentes de que iban a escapar de la ira de Dios, pero insistente en que debían dar frutos de conversión y no contentarse suponiendo que por ser hijos de Abraham iban a escaparse del juicio, porque anunciaba que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles que no dieran buen fruto, y que esos serían arrancados y arrojados al fuego. Y en estas condiciones la gente se sentía motivada a la conversión, y hoy escuchamos que le preguntaban qué debemos hacer. Parte de la multitud no era identificable con ningún grupo, ni religioso, ni de ningún tipo. Le decían que algo tenían que hacer, pero no sabían qué. Y Juan le responde que ellos con lo que tienen deben hacer partícipes de sus bienes a los que carecen de ellos. Nos dice aquí 2 ejemplos. Si alguien tiene 2 túnicas y sabe de alguna persona que carece de ellas, debe compartir una de sus túnicas. Si tienen conocimiento de alguna persona que carece de lo necesario para alimentarse, deben compartirle los alimentos. Esto es un signo de conversión.
Se acercaron también los publicanos a que los bautizara. Los publicanos normalmente eran gente del mismo pueblo de Israel, pero que habían traicionado a su pueblo y a Dios porque estaban más interesados en obtener ganancias. Y las ganancias que ellos obtenían eran mediante un contrato que hacían con el gobierno imperial. Pagaban una fuerte suma por un año de la franquicia y tenían que rehacer esa cantidad y recuperar su ganancia. Eran considerados por eso mismo ladrones porque alteraban las tasas establecidas de impuestos y además con las medidas que tenían truco y trampa para cobrar de más, eran oficiales de ellos y así ellos hacían fraude a quienes tenían que pagar. Por eso es que les dice, no cobren más de lo establecido, ni moviendo las listas ni alterando las medidas oficiales. Y luego escuchamos que también acuden a Jesús algunos soldados. Ellos también quieren saber qué es lo que deben hacer. Jesús nos retrata a los soldados de entonces prácticamente idénticos con los de hoy. Y Juan el Bautista los describe también con su respuesta a la pregunta. Les dice, no extorsionen a nadie. Las armas que ellos portaban les imponían autoridad a los que se acercaban a ellos y entonces, ¿qué sucedía? Se aprovechaban y extorsionaban a la gente. Hacían que les dieran dinero sin haber cometido un delito. Otra manera de extorsionar a la gente era haciendo denuncias en falso. Ellos eran los que tenían la credibilidad oficial y entonces acusando mentirosamente a alguien, les sacaban dinero, los robaban en otras palabras. Y Juan el Bautista les dice que no hagan eso, que deben contentarse con su salario, su sueldo o su soldada. Ellos han vendido su vida, su servicio, su acción a un gobierno. No sabemos en este caso si es el gobierno romano el que paga a estos soldados o es el rey Herodes, el tetrarca, pero lo cierto es que ellos abusan de su posición de autoridad y deben atenerse a lo que está estrictamente diciéndoles Juan el Bautista. En el pueblo había mucha expectación y había quienes pensaban que Juan el Bautista podía ser el Mesías. Pero él aclaró las cosas, quitándoles todo tipo de dudas, diciéndoles lo que él estaba haciendo y cuál era su misión. Él solamente venía para bautizar con agua. Pero detrás de él, dice, viene alguien mucho más poderoso a quien yo no merezco desatarle las correas de las sandalias. Si leemos el libro de Ruth en el capítulo 4 entenderemos de qué se trata. No puede tomar su lugar, no puede usurpar las funciones del Mesías, no puede sustituirlo, en otras palabras, ponerse en sus sandalias. El que viene detrás de Juan viene con el poder del Espíritu Santo y él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y luego describe una imagen agrícola que dice, tiene en su mano el bieldo. El bieldo es ocupado para limpiar el trigo, para hacer que se separe la paja del trigo, que caiga el grano en el suelo y el viento se lleve la paja. Y luego la recogen para echarla al fuego, y él habla de un fuego que no se extingue. Esta es la misión que él considera que tiene el Mesías, un juicio implacable, un juicio seguro, un juicio certero que distingue el grano de la paja y que tiene como consecuencia echar al fuego la paja. Con todas las exhortaciones que hacía Juan, así él iba anunciando al pueblo la buena noticia, preparándolos a la venida del Mesías. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.